Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré el poder y la gloria de todo esto, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo». Respondiendo Jesús le dijo: «Está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto». Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra». Respondiendo Jesús le dijo: «Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, cada año la Cuaresma, en el primer domingo, nos encontramos con las tentaciones de Jesús en el desierto. Un texto que para nosotros evoca varias cosas. Por una parte, esos 40 días que Jesús pasó siendo tentado por el demonio y que también nosotros vamos a intentar vivir durante toda esta Cuaresma. El desierto es el lugar en el que desaparecen las seguridades humanas, es la oportunidad de experimentar también el tiempo de Dios, de entrar en la eternidad y de conocer también esa sobriedad que nos lleva a confiarnos más profundamente en el Señor. Si os habéis fijado, las primeras lecturas que hemos escuchado, tanto la del Deuteronomio como el texto de San Pablo, hablaban de la fe. Porque antes que las prácticas de la Cuaresma, del ayuno, de la limosna, de la oración, está nuestra confianza en Dios, tener una confianza grande en Dios. Vamos a fijarnos brevemente en el texto de las tentaciones del Evangelio. Por una parte, nos encontramos con que el demonio, de alguna manera, intenta apartar a Cristo de su misión fundamental. Le propone planes alternativos de redención para el hombre. Uno sería satisfacer las necesidades materiales, el hambre. El otro sería conseguir organizar el mundo de tal manera que solo se diera el bien. Por eso el demonio le propone a Cristo que tenga el poder sobre todas las ciudades del mundo, como insinuándole que si él gobierna en el mundo no habrá corrupción, todo el mundo se comportará bien, las leyes serán equitativas. Y finalmente, en la tercera tentación, le viene a proponer que de alguna manera libera a los hombres de la fe y en su lugar les ofrezca la fascinación. Que los hombres queden sorprendidos por un hecho prodigioso, en este caso tirarse desde lo alto del templo, pero no caer sobre el suelo, sino que los ángeles pues lo sostengan antes. Son tentaciones que se le proponen si eres hijo de Dios. Son cosas que Jesús materialmente podría haber realizado con su poder, convertir las piedras en panes, tener el dominio sobre las ciudades, pero que no corresponden a lo que Dios ha dispuesto para los hombres. Precisamente en la lectura del Éxodo que todos conocemos, en la historia de Israel caminando por el desierto, un camino que había podido ser corto se volvió largo, porque Dios quería formar allí un pueblo que viviera de su palabra, que estuviera convencido de que solo en Dios iba a encontrar la seguridad
y la vida. Para nosotros, por tanto, queridos hermanos, este tiempo de Cuaresma también es una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Si aplicamos estas tentaciones a nuestra propia vida, nos damos cuenta también de que nosotros corremos el peligro de querer anteponer la seguridad material, que no nos falte el pan, que tengamos lo necesario para vivir dignamente, a nuestra confianza en Dios. Entonces vivimos de la economía, pero no vivimos de la palabra de Dios. Igual logramos asegurar temporalmente nuestra salud, nuestro sustento, pero no logramos contentar, alcanzar la felicidad que Dios nos quiere. Desconocemos la palabra de Dios. Jesús no niega la necesidad material, sino que dice, no solo de pan vive el hombre. Precisamente el ayuno se nos ofrece como una oportunidad para darnos cuenta de que estamos necesitados del alimento que viene de Dios, de su palabra y sobre todo también del alimento de la Eucaristía. La segunda tentación también nos habla de nosotros mismos, que muchas veces queremos imponer nuestra voluntad, nuestro criterio sobre los demás. Frente a eso tenemos la práctica cuaresmal de la limosna, que nos enseña no a imponernos a los demás con nuestra fuerza, sino al contrario, a debilitarnos de alguna manera, compartiendo nuestros propios bienes con ellos, hacer el ejercicio de nuestra libertad para también, de alguna manera, imitar el proceder de Dios, que es bueno con nosotros, de Cristo, que siendo rico, se hizo pobre. Cuando damos limosna, lo que intentamos no es colocarnos por encima de nadie, sino de alguna manera hacernos cargos de sus necesidades. Eso es la compasión, ponernos a su altura, abajarnos, para también de esa manera reconocer que nuestra libertad tiene que ser sanada, que necesitamos del don de la gracia. Qué importante es la limosna. Finalmente, la tercera tentación, que es la de querer contentarnos con las emociones, de querer maravillarnos con hechos prodigiosos, nos invita a cultivar la oración. Porque por la oración lo que hacemos es introducirnos en el diálogo de Dios. Es el amor de Dios el que tiene que fascinar nuestra alma. Es la oración la que tiene que hacer que crezca también en nuestro interior el deseo de que solo Dios nos llene interiormente. Jesús venció las tentaciones, derrotó al demonio. A San Agustín le gustaba recordar que Jesús quiso ser tentado por el demonio para que también de esa manera nosotros nos diéramos cuenta de que con él siempre podíamos vencer. Entonces volvemos a lo que comentábamos al principio. Lo que hemos de fortalecer es nuestra fe. Tener la seguridad de que con la gracia de Dios siempre podemos perseverar en el camino del bien. Que Él nos conduzca, queridos hermanos, durante estos días, en esta Cuaresma que iniciamos, para que la podamos vivir santamente, para que al final nos llenemos también con la alegría de la Pascua.